Hola, bienvenidos a Desde el Capitolio. El día de hoy nos encontramos en los estudios del Comité Nacional Republicano y nos acompaña Jaime Flores. Él es director nacional del Hispanic Outreach para el RNC. Jaime, un gusto nuevamente volver a vernos. Es un placer, Pachi, conversar contigo y con toda tu audiencia en The Epoch Times. Gracias por la invitación. Jaime, han pasado ya los 100 días, los 100 primeros días del presidente Donald Trump en su segundo mandato. ¿Cuál sería para usted los puntos más destacados y más importantes de los esfuerzos que hizo el presidente Trump para la comunidad hispana? A ver, el presidente ha venido cumpliendo sus promesas, que es algo fundamental. Eso no sucede con mucha frecuencia, sobre todo entre nosotros los hispanos. Nos han prometido muchas veces muchas cosas y pocas veces nos han cumplido. El presidente Trump no solamente cumplió en su primer mandato, sino que muy rápidamente en este segundo mandato ha venido cumpliendo esas promesas. Por ejemplo, nos prometió que iba a resolver la crisis fronteriza y lo hizo en cuestión de días. Era uno de los problemas más acuciantes durante la campaña. Más de 2/3 partes de los votantes consideraban que era el problema más grave que enfrentaba el país y el presidente lo resolvió en cuestión de días. Los cruces ilegales se redujeron en más de 95%, los fugitivos se redujeron en más de 99%, entraron 3 en el curso de los primeros 3 meses. Eso es lo que el presidente está haciendo. En materia económica también los precios de los combustibles han bajado. El presidente prometió que ya habría más perforaciones petroleras y justamente gracias a eso no solamente pues se está produciendo más petróleo en los Estados Unidos, se está refinando más y los precios han bajado, sino que además las compañías petroleras pues han aumentado su valor como consecuencia de esto. En lo que tiene que ver con la inmigración, pues ha habido más de cerca de 150,000 deportados en lo que va corrido de esta administración. No es mucho comparado con otras administraciones. A la gente se le olvida que durante la era Obama pasamos de 3 millones de deportados. Algo similar sucedió también durante la administración Biden. Pero lamentablemente pues la gente parece que solo se fija en las cosas que suceden que no les gustan cuando estamos en las administraciones republicanas, pero de todas formas nadie puede darse por sorprendido, Pachi, porque eso fue lo que el presidente nos prometió durante la campaña y la gente votó por él justamente contando con que él haría pues con cumplimiento a sus promesas y es lo que está haciendo. Ahora, en materia de los impuestos, aranceles, la materia económica que usted comenta, ¿cómo ha visto este desarrollo de las promesas de Trump? A ver, Pachi, entendamos una cosa. Tenemos un serio problema de inflación. Durante la administración Biden tuvimos la inflación más alta en más de 40 años. Tenemos una deuda que sigue creciendo todos los años porque tenemos la pésima costumbre de gastar mucho más de lo que recaudamos. Algo que el presidente quiere hacer justamente para controlar la inflación y la deuda es pues que nuestro gobierno sea mucho más rentable. Es decir, ¿cómo conseguimos recaudar más para no gravar con impuestos más a la gente? La gente no aguanta ya pagar más impuestos. Hay 3 fuentes, de acuerdo con el plan del presidente Trump. Una es los aranceles. De hecho, si él lo recordó el día que presentó su proyecto de aranceles, el país vivió casi que un siglo entero sin cobrarle impuestos a la gente, porque vivíamos cobrándole aranceles a los productos que venían de otros países para entrar a los Estados Unidos. Eso lo hacen todos ellos. Ese día nos enteramos, por ejemplo, que había países como Camboya que grava los productos estadounidenses en 97% y nosotros aquí recibimos productos de todas partes y nadie paga nada. Entonces, los aranceles del presidente Trump van a ser, y ya están siendo, tengo entendido, si la memoria no me falla, que se han facturado ya más de 15 billones de dólares en aranceles. Y eso va a aumentar pues el recaudo, de manera que podamos seguir pagando deuda y bajando la deuda que tenemos. Hoy en día, cada vez que nace una persona en los Estados Unidos, esa persona que acaba de nacer tiene una deuda de más de $120,000. No podemos seguir así. La otra fuente de ingresos importante tiene que ver, o más que una fuente de ingresos, pues un mecanismo para manejar nuestro déficit, es que el dinero que gastamos lo gastemos de una manera más eficiente y sobre todo acabemos con la corrupción, que es lo que viene haciendo el departamento Doge con Elon Musk a la cabeza. Y ha logrado ya resultados considerables e importantes. Si no tiene sentido que malgastemos como hemos venido malgastando. Y la otra fuente tiene que ver con los impuestos. En la medida en que se rebajen los impuestos, cuando una corporación deja de pagar impuestos, el dinero que no le paga al fisco lo está reinvirtiendo. Al reinvertirlo está generando más empleo, más desarrollo, más producción. Y con todo eso, pues crecen también los pagos de impuestos.
En eso se está trabajando. El presidente quiere que la reducción de impuestos que él mismo promulgó en su primera gestión sea permanente. Los demócratas lamentablemente se están oponiendo a eso. Cosas como, por ejemplo, que no se paguen impuestos sobre las propinas, sobre las horas extras y sobre los beneficios del seguro social. Los demócratas se oponen a esto. Por fortuna tenemos precarias, pero mayorías de todas formas en ambas cámaras y tenemos confianza en que esa reducción de impuestos va a ser permanente. Si los demócratas se salen con la suya, vamos a tener que pagar $1,600 más en promedio cada uno de nosotros. 40 millones de familias van a perder el derecho a los créditos fiscales por los hijos, que sería una tragedia para muchos de ellos. Entonces hay que seguir apoyando al presidente Trump en esto, no solamente porque pues, nos interesa directamente con lo que tiene que ver con impuestos, sino porque además es la manera de sanear de una manera definitiva nuestra economía. ¿Y cómo está evaluando desde la Cámara con el líder Mike Johnson y el proyecto que Trump lo llama el gran, hermoso proyecto de ley que para Johnson quiere pasarlo ya en Memorial Day? Ayer estábamos estuvo hablando sobre eso con los reporteros dentro del Capitolio. ¿Cómo evalúa esta propuesta? ¿Cómo ve la fecha límite que ha puesto el líder de la Cámara, Mike Johnson? Yo lo veo muy bien. A mí me parece, nosotros como Comité Nacional Republicano consideramos que es lo que el país necesita en este momento. Es decir, tenemos que de alguna manera poner control sobre nuestra economía y sobre todo tener un control sobre la economía que no esté dependiendo cada, qué sé yo, tantos meses de que volvamos a negociar y nos pongamos de acuerdo y aumentemos el techo de la deuda y negociemos esto y aquello. Eso tiene que acabarse. La economía tiene que ser manejada con mucho más seriedad y sobre todo a plazos mucho más largos. Yo tengo la esperanza de que los demócratas entiendan que ese es un tema nacional, es un tema que le interesa al país entero, inclusive a nuestra seguridad, ¿no? Porque fíjense ustedes que dentro de lo que viene a aprobarse hay unos recursos importantes para defensa. De manera que si los demócratas ponen el país, a los ciudadanos y a la seguridad de toda nuestra nación por delante de todo, dejan un poco a un lado la politiquería. A nadie le importa si esto lo va a hacer Trump o no lo va a hacer Trump, si va a ser republicano o no va a ser republicano. Lo que tenemos es que defender los intereses de todos los estadounidenses, que paguemos menos impuestos, que gastemos mejor nuestro dinero, que podamos contar con que nuestra economía se va a sanear de una manera definitiva. Y la independencia en la energía, que es algo que también ha sido una de las promesas del presidente Trump. Viéndolo desde la comunidad hispana, si pudiera explicar un poco cómo esto beneficia realmente, no solo a los hispanos, pero en realidad a todos los estadounidenses. Hay algo importante que acabas de mencionar, y es que yo creo que llegó un momento, miren ustedes, en nuestra campaña, por ejemplo, nos decían cuál es el mensaje que ustedes tienen para los hispanos. Y nosotros respondíamos, nosotros no tenemos un mensaje específico para los hispanos, porque es que los hispanos son tan ciudadanos de este país como todos los demás. Y vivimos los mismos problemas y tenemos las mismas urgencias y queremos las mismas soluciones. Nosotros queremos fundamentalmente vivir en un país seguro, en un país respetado a nivel internacional, que tengamos una economía sólida, que tengamos empleos, que tengamos vecindarios seguros donde puedan crecer nuestros hijos, que vayan a escuelas donde no nos van a adoctrinar, sino que los van a educar, que nos dejen a nosotros los padres de familia tomar decisiones sobre el futuro y la educación de nuestros hijos. Es lo que queremos todos, independientemente de que seamos hispanos o no. Pero respondiendo a tu pregunta sobre la energía o la producción de energía y el manejo de la energía en los Estados Unidos es uno de los sectores que más empleos generan. Y nuestra gente está interesada en eso, en tener cada vez más y mejores empleos. Entonces, en producción de energía y en distribución de energía eléctrica, es muy importante la participación de los hispanos en explotación petrolera, en explotación carbonífera, en todo ese tipo de cosas, en distribución de combustibles y de derivados del petróleo. La participación de los hispanos es fundamental. Estados donde este tipo de cosas suceden, como Texas, como Pensilvania, como, qué sé yo, otros estados donde hay una población hispana importante, son estados donde esto de la energía es clave. Y en la medida en que esas industrias progresen y no las traten de cerrar, como hicieron en la administración anterior, pues nuestra gente va a tener cada vez más y mejores empleos. Ahora, Dodge, como usted ha mencionado, ha sido una de las sorpresas de esta segunda administración encabezado por Elon Musk. Sin embargo, hubo mucha controversia alrededor de Dodge. ¿Qué usted podría decirle a la comunidad hispana sobre qué cree que la comunidad hispana ha malinterpretado, se ha podido malinterpretar de las acciones que tuvo Dodge al momento de fiscalizar?
A ver, a lo largo de todo lo que ha sido esta administración, los poco más de 100 días que hemos cumplido, nuestros adversarios, los demócratas, han encontrado algo por donde atacarnos. Y les ha salido el tiro por la culata y han tenido que echar atrás, dar marcha atrás y cambiar de tema porque pues no les ha funcionado. De DOGE, un departamento que se encargaría de optimizar, de hacer más eficiente la administración pública y de hacer que el dinero no se gaste, ha demostrado una cantidad de cosas que son verdaderas aberraciones. Es decir, que haya gente de 150 años de edad cobrando beneficios del Seguro Social es absolutamente inaceptable y que nadie se haya dado cuenta. Y que haya oficinas, edificios de oficinas enteros aquí en la ciudad de Washington, donde hay capacidad para, qué sé yo, miles de personas trabajando y no hay más de 20 haciéndolo. Que los empleados que trabajaban desde su casa durante la pandemia todavía no hayan regresado al trabajo. Es algo que ha descubierto DOGE. La manera como se estaban gastando nuestros recursos, patrocinando una cantidad de cosas absolutamente para nada esenciales en todo el mundo, mientras que aquí en los Estados Unidos tenemos problemas serios por resolver. Es algo que tampoco deberíamos aceptar. Y yo creo que ese tipo de cosas no deberían tener partido. Yo creo que en eso deberíamos estar interesados todos los ciudadanos que pagamos impuestos. No tengo ningún problema en pagar impuestos, pero quiero que el dinero de mis impuestos que me cuesta trabajo ganar, que podría gastarme yo mejor con mi familia, pues no termine malgastado y sobre todo no termine en los bolsillos de gente corrupta que lamentablemente pues existe. Y DOGE tuvo la responsabilidad de verificar eso. Yo, y si me permites una opinión personal, yo creo que los peores enemigos que tiene DOGE son justamente aquellos que de alguna manera se están beneficiando de manera corrupta con los dineros que DOGE está tratando de vigilar. Entonces, pues yo creo que cuando analicemos todo esto y cuando todo esto llegue a resultados importantes, pues veremos que no solamente esto va a contribuir muchísimo a nuestra economía y a reducir nuestra deuda, sino que además vamos a tener un país donde vivamos mejor porque las cosas van a ser también al mismo tiempo menos derroche, pero más eficiencia. Jaime, también quería preguntarle su opinión, su perspectiva sobre el hispano que más destacado ha estado dentro de este gobierno de Trump, que es el secretario Marco Rubio. ¿Cómo evalúa su participación y los esfuerzos que ha venido teniendo Marco Rubio como secretario de Estado? A ver, es muy importante lo que Marco Rubio puede hacer por el Departamento de Estado con su experiencia y con su trayectoria como latino. Primero recordemos que Marco viene de una familia de origen cubano, cuyos padres vinieron huyendo del comunismo hacia los Estados Unidos y encontraron aquí pues la realización de su sueño americano. El señor era bartender, la señora era camarera, trabajaban en hoteles en Las Vegas y pues su hijo llegó a ser secretario de Estado, que es el tercero en la línea de sucesión presidencial. Es decir, si llegara a faltar el presidente Trump, no lo quiera Dios, y si llegara a faltar el secretario, el líder, el speaker de la Cámara de Representantes, el señor Johnson, pues quien asumiría la presidencia de los Estados Unidos sería Marco Rubio. De hecho, por estos días el presidente lo mencionó como uno de y mencionó dos nombres sobre quiénes podrían sucederlo, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Para nosotros es un privilegio tener finalmente un secretario de Estado de origen latino, porque al fin llega al Departamento de Estado alguien que entiende lo que pasa en América Latina, alguien que va a entender el perjuicio enorme que le ha causado Cuba al continente entero a lo largo de más de 6 décadas. Lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucedió en Ecuador, que por fortuna se corrigió, lo que está sucediendo en Bolivia y en Nicaragua, lo que puede estar sucediendo a cualquier momento en Colombia. Marco Rubio lo entiende, además del resto del mundo. No es una posición fácil. No es una posición fácil porque lamentablemente nos metimos en demasiados problemas durante la administración pasada. Y esta administración, la agenda del presidente consiste justamente en resolver esos problemas para volver por el rumbo que debería haber trazado él si se le hubiera permitido ganar las elecciones del 2020. Pero bueno, es lo que tenemos hoy, es lo que estamos haciendo hoy. El secretario Marco Rubio ha demostrado, además, mira, hemos progresado inmensamente en temas que consideraban nuestros adversarios completamente inmanejables. El tema de Gaza lo vamos a tener que resolver, pero por lo menos no se le han dado ventajas a los terroristas del grupo Hamas. El tema de Ucrania y Rusia, de alguna manera, también viene a camino de una solución. Ninguno de esos problemas se resuelve de un plumazo, así de un momento para otro nos vamos a sentar y 10 minutos después nos vamos a estar tomando un café porque ya firmamos todo. Eso no funciona así. Pero la política del presidente Trump,
que está ejecutando Marco Rubio con total propiedad, que es la fuerza a través de, la diplomacia a través de la fuerza, está surtiendo efecto. Y volvimos a ser el país respetado que dejamos de ser después del desastre de la salida de Afganistán y otras cosas que sucedieron durante la administración Biden. Ahora, a cara de las elecciones intermedias en 2026, ¿cuál es el rol principal y el objetivo principal del Partido Republicano para convencer no solamente a los hispanos que ya votaron por los republicanos en el 2024, sino también por los hispanos que votaron en contra? ¿Cómo se les consigue convencer de que esta es la ruta? Mostrándoles que el país va a ser muchísimo, está haciendo ya, pero además de aquí a que lleguen esas elecciones, el país va a estar en muchas mejores condiciones de lo que hubiéramos tenido si lamentablemente hubiéramos seguido con lo que venía trayéndonos el Partido Demócrata en manos de Kamala Harris, por ejemplo, que yo solo de pensar en eso me da escalofrío. En la economía estoy completamente seguro de que vamos a tener éxito. Las políticas del presidente Trump en materia de aranceles van a crear un nuevo orden comercial en todo el mundo que va a ser mucho más favorable para los Estados Unidos de lo que es ahora. Vamos a dejar de estar gastándonos el dinero que nos ganamos trabajando en los Estados Unidos para generar empleos del otro lado del mundo, del otro lado del Pacífico. Vamos a tener nuestros productos mucho mejor posicionados en el resto del mundo, donde no van a tener que pagar aranceles para entrar como lo están haciendo ahora, y eso va a permitir que generemos más empleo. El presidente consiguió ya compromisos por $5 trillones en inversiones que crearán 450,000 empleos en el curso de los próximos 4 años. Eso no tiene precedentes, no vimos nada de eso durante la administración anterior. Y eso es el tipo de cosas que la gente quiere ver en los Estados Unidos. Entonces, seguramente esos 450,000 nuevos empleados que están teniendo la oportunidad de ganarse la vida de una manera digna y además rentable, gracias al presidente Trump, van a ser quienes van a liderar ese grupo de votantes que van a permitir que el presidente Trump siga sacando adelante su agenda en los segundos 2 años de su presidencia. La gente tiene que entender que esto no es por Trump, esto no es por el Partido Republicano, esto no es por los candidatos republicanos, esto es por el país. Si algo caracteriza al Partido Republicano es que el Partido Republicano piensa por encima de todo en el país. Después los intereses del partido, los intereses de sus candidatos y de sus líderes, etcétera. Eso es, para el Partido Republicano eso es secundario. Lo importante es que tengamos un país mejor y en eso estamos trabajando. Nuestro trabajo como Comité Nacional Republicano y particularmente quienes tenemos la responsabilidad de comunicar lo que hacemos es justamente convencer a la gente, mostrarle a la gente que el país es mucho mejor y puede ser todavía mejor si le damos al presidente Trump el apoyo que necesita para seguir sacando adelante su agenda. Y en cuestión de representación hispana en la parte legislativa desde el Capitolio, ¿cómo ve ese crecimiento tal vez de los hispanos que quieren postularse, que quieren representar a sus estados? Lo vemos con muy buenos ojos. Los resultados de los últimos 2 ciclos electorales han sido muy favorables. En el ciclo anterior, el 42% de los hispanos en los Estados Unidos votaron por el presidente Trump. Veníamos de 28%, alcanzamos a estar en 18% y estamos ya en 42%. Si además a eso le sumamos el hecho de que tenemos, por ejemplo, a Ana Paulina Luna, congresista por el estado de Florida, tenemos a Juan Chisco Mánico, congresista por el estado de Arizona, tenemos otra vez a Mayra Flores como candidata, queremos desearle muchísima suerte. Tenemos a Mónica de la Cruz también como congresista. Tenemos a Bernie Moreno como senador, otro senador hispano. Esos son ejemplos de lo que hemos logrado en el Partido Republicano con voces y con cerebros hispanos, con gente de altísima calidad intelectual y perfectamente preparados para hacer su trabajo bien hecho. En la medida en que tengamos más candidatos, obviamente en los estados que van a ser cruciales y donde vamos a poder pues mantener el control de ambas cámaras, pues ojalá tengamos más candidatos. El partido está interesadísimo en eso. Mi trabajo como director de extensión y de comunicaciones depende de que podamos tener un éxito clarísimo, no solamente en la consecución, la preparación de los candidatos, sino también en el éxito que ellos tengan en las elecciones y posteriormente pues seguir apoyándolos para que sigan siendo exitosos en el ejercicio de su función.
Bien, Jaime, ha sido un gusto volver a contactarnos, volver a entrevistarlo. Espero que esta no sea la última vez y muchas gracias por estar aquí en Desde el Capitolio. Igual espero yo, Pachi. Mucha suerte, muchos éxitos con Desde el Capitolio, un servicio informativo de una importancia maravillosa para nuestra comunidad. Gracias, Jaime.